bueno, una película de terror, si hablamos de fútbol, Vivía Independiente. Claro. Y nos está escuchando nuestro gran amigo y compañero que hace un rato estuvo con el Bocha Batista y ahora en vivo, desde el entrenamiento del Rojo, Arturo Bulián juega el Rojo el jueves. Qué clima, querido Arturo, ¿no? Bueno, primero la elegancia de Arturo. Si Independiente hubiera mostrado esa elegancia el día domingo, estábamos hablando de una goleada roja, pero la verdad que no fue así, querido Arturo. Estamos bien alimentados, mucho potasio para vestirnos, para llevarles la información. Y es cierto, aquí chicos, Diego, Flor, Emi, se vive realmente un momento tenso. A ver, más allá de lo que uno puede conversar con los colegas, de lo que ha escuchado, lo que arroja esta estadística negativa para Independiente, después lo que fue un clásico durísimo, 2 derrotas consecutivas frente a su clásico y eterno rival después de mucho tiempo. Por lo que cuentan aquí, también se vive el momento institucional más difícil del último tiempo. Con lo cual, así como repasaban testimonios de un lado, así como hace un ratito estábamos en Ezeiza recibiendo a un campeón, bueno, el periodismo también te lleva a este lugar donde el plantel de Independiente se está entrenando en este momento y hay mucha información con respecto a lo que sucedió ayer en la práctica cerrada y con respecto a lo que puede llegar a suceder, porque el jueves, como bien dijiste, Diego, hay compromiso por Copa Sudamericana. Y va a ser un partido seguramente difícil para el jugador de Independiente. Primero, allí se verá quiénes ponen la cara, ¿no? Cosa difícil, ¿no? Pero se va a medir eso. Y después, aunque parezca una pavada esto que voy a decir, yo creo que hay un simbolismo, eso el hincha Independiente lo tiene muy, muy adentro, hay un simbolismo muy grande, esto sí no es una pavada, en lo que es el saludo que Independiente reinstauró desde hace un tiempo. El saludo histórico que usaban aquellos que ganaron tantas Libertadores y demás. Y yo creo que en ese momento es donde el hincha Independiente observará ese saludo utilizado por los jugadores que jugaron el otro día y por ahí venga como el veredicto, ¿no? De esta idea de estás usando... ¿Le estás usando el saludo al Chivo Pavoni o le estás usando el saludo a Bertoni y a Bocchini? Y el domingo la cosa, más que no funcionar de lo deportivo, no funcionó desde ningún lado, ¿no? Porque la cuestión del carácter, la rebeldía o lo esencial excede si después cuando le pegás al arco va adentro o no. Mirá, Diego, diste en el punto exacto. Ayer hubo una charla. Ayer estuvo presente el secretario general Yoyo Maldonado. Ayer habló el cuerpo técnico, comandado por supuesto por Lucas Pusineri, y lo que se reclamó fue justamente, nos faltó temperamento, que eso es la plusvalía que un equipo tiene que tener para poder llevarse un clásico más con 2 hombres en superioridad numérica con respecto a tu clásico rival, nada más y nada menos. Se habló de temperamento, yo me quedo con esta cuestión del fuego sagrado, del ritual, de la esencia de Independiente, de su trayectoria en copas internacionales y en el fútbol nacional, por supuesto, y en una frase que dejó ayer Daniel Bertoni, que habló de esto de que se está perdiendo la esencia del rey de copas. Y cuando hablan los referentes, pasa a veces con el Bocchini aquí en Independiente. ¿Se acuerdan en algún momento cuando Holland tomaba el equipo que se lo miraba de reojo y hablaba Bocchini? Cuando el Beto Alonso o el Beto Márcico hablan respectivamente en River y en Boca. Bueno, aquí, como pasa en los clubes grandes, como pasa con Racing, con Rubén Paz, bueno, aquí habló un referente como Daniel Bertoni. Incluso hay jugadores de Independiente más jóvenes que fueron compañeros de Pusineri, como el Patito Rodríguez, que uno dice, obviamente, no vas a comparar al Patito Rodríguez con Bertoni. Yo hablo de hombres identificados con el club a su manera, que han salido a responder y a decir, no es momento de criticar, es momento de pasar la página. No es para nada fácil, pero cuando empiezan a hablar exjugadores o futbolistas que están involucrados con la historia de Independiente, bueno, ahí es cuando empieza a hacer ruido esta cuestión de la actualidad de un equipo que quedó a 5 puntos, a falta de 2 en juego, de la lucha por meterse en una Copa Internacional, que yo creo, a ver, yo no sé si coinciden, pero yo creo que en este momento Independiente, lo peor que le puede pasar al futbolista
es tener que enfrentarse con el público del Libertadores de América. Claro, ¿Saben claro. cuántos partidos va a tener de aquí al final de la Superliga con Sudamericana, inclusive Independiente en el Libertadores de América? ¿Cuántos? 4. Claro. Va a tener el jueves, que va a ser un termómetro, y ahí es donde, como dijo Diego, se van a ver los pingos en la cancha con respecto a si va a jugar Barbosa, que por una descompostura no pudo estar finalmente en el equipo, si volverá Gastón Silva, si va a haber un cambio en la mitad de la cancha, si, por ejemplo, Barreto, Ortega van a tener una nueva chance. Hay muchos chicos en este plantel, el Chaco Martínez. Luego va a tener el partido frente a Arsenal por la 20ª fecha de la Superliga, también en el Libertadores de América el día lunes. Luego va a jugar contra Gimnasia en este mismo escenario, en Avellaneda. Luego va a disputar la vuelta frente a Fortaleza en Brasil, y allí tendrá Huracán de visitante y Central Córdoba nuevamente en el Libertadores de América, con lo cual será una prueba más que difícil cada vez que Independiente pise su escenario. Dirigencialmente, Arturo, ¿hubo alguien o algunos que hayan, no sé, influido en algo, que haya habido charlas? Digo, Independiente también es un club donde el socio mira para adelante. Quedan 2 años de mandato, ¿no? De Hugo Moyano. Y si vos le preguntás al socio del Rojo, me parece que por lo menos de lo futbolístico, parece esos pronósticos de clima desmejorando hacia la tarde. Y además digo, el problema lo financiero Claro. es grave, además. Sí, La sí, dirigencia, es cierto. Bueno, ¿qué tecla toca hoy? Bueno, a ver, lo que uno puede averiguar es que desde lo público, Pusineri expuso la ausencia de muchos dirigentes aquí en el predio. Porque, y a mí me ha pasado, teniendo la posibilidad de cubrir otros clubes, cuando suceden cuestiones positivas, cuando el equipo está bien, suele venir el dirigente, dar una palmada a los jugadores, sacarse la foto, como se dice, y retirarse y mantener ese apoyo. Ahora, el dirigente tiene que estar en los momentos donde las campañas no ayudan, donde los resultados tampoco, y Pusineri lo expuso eso. Yo recuerdo la última conferencia donde estuve, que él, en cierta manera, reclamaba acerca de los refuerzos. No llegaron, solo los regresos de Brian Romero, que es titular, y de Leandro Fernández, que es titular. Hay 7 bajas sumando a la de Pablo Pérez, y jugadores que ya no quieren pertenecer a otra institución, que ese es otro tema. Y aquí lo que se reclama es la presencia de los dirigentes. Por eso yo hablaba de una crisis institucional, de un vacío, cuando el dirigente tiene que poner la cara, tiene que hacerse cargo, dirigirse a un plantel muy costoso, hay salarios muy elevados en dólares, por eso hubo, si se quiere, una limpieza en cuanto a lo económico, por supuesto hablando en términos financieros. Bueno, el cuerpo técnico expuso esta situación. Pablo Moyano, por lo que pudo averiguar hace minutos, está en un congreso sindical, no se encuentra aquí en la provincia de Buenos Aires. Sí. Está en Venezuela, exactamente, está en Venezuela. Gracias, chicos, está en Venezuela. Y bueno, aquí lo que sucede es eso, con un club que ha tenido como partícipe necesario a los socios en cuanto a ciertos reclamos públicos para el presidente, para Hugo Moyano, y todo empieza a resquebrajarse, por supuesto, desde los resultados futbolísticos. Perdón que te Con interrumpa, un plantel que Arturo, quedó corto, pero y cuando no se dan las cuestiones más con un clásico rival, todo parece más difícil. Diego, digo, discúlpame. no, está bien, que todos sabemos que Pablo Moyano es sindicalista y muy importante en Argentina, pero digo, más allá de estar en un congreso sindical, además, me parece que el dato que habría que agregar es que no es un congreso más, es que se reunió con Nicolás Maduro, Claro. es que se mostró públicamente, es que habló en esa especie de reunión o congreso. Con lo que estoy diciendo es que más allá de las cuestiones ideológicas, políticas, el socio Independiente podría pensar muy prontamente, está en otra, estaba en otra, no es que solamente estaba en un congreso sindical. Mientras se jugaba el partido, no estaba, pero además está como, ¿no? Cada gesto político en Argentina o en el mundo tiene una intención. Está como en una liga, uno piensa, está como en una liga superior en estos días que
ver qué pasa con Cecilia Claro. Domínguez. Eso genera desamparo, a eso me refiero. Sabiendo los problemas y las crisis, sobre todo económica, que está atravesando la institución, porque esto no viene de ahora, esto viene de años atrás, de plata que Independiente le debe a otros clubes, le debe a jugadores. Hasta hace poco, recordemos que los jugadores no cobraban, dirigentes que han dicho, bueno, que empiecen a ganar partidos si quieren cobrar. Es decir, entiendo que esté en otra, pero lo que está sucediendo con la institución es muy complicado, es muy difícil. Sí, Flor, yo voy con eso. A ver, lo que uno tiene que tener en cuenta es que si Pablo Moyano viajaba la semana pasada e Independiente ganaba, no sucedía nada, pero todo queda mucho más expuesto con un resultado negativo. Allí empiezan a aflorar los inconvenientes. Hizo mucho ruido una frase de Nicolás Figal, uno de los 7 jugadores que de los 7, a excepción de Reac, pasando por Nico Domingo, por Pablo Pérez, por el propio Figal y por otros jugadores, pero me quedo con esos que eran parte del plantel titular de Independiente, que se fueron y no se fueron de la mejor manera. Figal dijo, nosotros tuvimos que pasar inconvenientes, un momento institucional difícil, con lo cual cuando ya empiezan a hablar los protagonistas sobre ciertas cuestiones que, como bien marcás, en cuanto a retraso del pago, en cuanto a declaraciones cruzadas con la dirigencia, todo se hace mucho más difícil. Hay una cifra que es demoledora y es muy potente, que son los 40 millones de dólares que se ha gastado en los mercados de pases desde los últimos 2 años. Y uno empieza a investigar qué pasó con algunos futbolistas que desde Holland a esta parte llegaron a Independiente y que tuvieron que salir a préstamo. Sebastián Palacios, Jonathan Menéndez, Fernando Gaibor, el hombre que tuviera poca participación, el caso de Brian Romero, de Leandro Fernández, que tuvieron que volver a la institución pero que salieron a préstamo. Bueno, todo empieza a aflorar con esta cuestión y vos decís, ¿cuánto dinero gastó Independiente? ¿Cuánto aportó para poder, maximizar las condiciones y el potencial de un plantel que hace 2 años, 3 años fue campeón de la Copa Sudamericana? Y ahí cuando sacás cuentas decís, bueno, algo mal se hizo con deudas a los clubes, el caso de Verón en Aldo Civi, el caso de Chávez, que también pasó por esa Amorebieta, exactamente. Bueno, allí tenés un panorama que, insisto, todos los momentos difíciles del club o de los clubes en general afloran cuando hay resultados negativos. Por supuesto, esta es una crítica al periodismo que le hace un hombre humilde desde un micrófono cuando se encuentra a 48 horas de uno de los resultados más difíciles que tiene que atravesar Independiente en su historia contemporánea. Sí, porque hay partidos que tienen un peso para un equipo, para el que lo gana, y otro peso para el que lo pierde. Muchas veces un equipo puede ganar un partido que queda muy colgado en su historia, pero al otro no le repercute tanto la derrota, o viceversa. Y acá me parece que el peso es similar, digo, salvando las distancias, es como si vos le preguntás al hincha de River, la victoria más linda de tu vida es aquel partido en el Bernabéu, y el hincha de Boca te dirá que la derrota más penosa fue la del Bernabéu, digo, en cuanto a alegría y dolor. Acá me parece que pasa lo mismo. Ayer decíamos, probablemente Racing jamás le haya ganado un partido así Independiente. Si vos vas y le preguntás a un hincha de Independiente, te va a decir que la derrota más dolorosa de su vida frente a Racing es la del otro día. Tuvo el mismo peso para uno que para otro lo que pasó dentro del campo, y verá cómo revierte el rojo, que tiene revancha el jueves, pero uno puede preguntarse a esta altura, viendo a esos jugadores, ¿será una revancha o será un poco más de dónde queda el abismo? Ojalá que revierta de verdad rápidamente y que Pusineri, que es un hombre del club, pueda revertir, ¿no? Porque se le viene, si no, algo difícil al rojo, cual, Arturo. Bueno, vos parate en la otra vereda, Diego. El lado de Becasese. Para Becasese era un partido fundamental, con antecedentes en Independiente. Pero Becasese era muy criticado y entró ovacionado a una conferencia de prensa. Bueno, esto es algo que pasa en el fútbol argentino. O sea, parece mentira, ¿no? Un técnico tan criticado
que tuvo cambios sustanciales, que se vio un muy buen primer tiempo de Racing, pero para muchos, y ya era de público conocimiento, y hasta un periodista se lo preguntó a Becasese en la cancha de Argentinos hace 10 días, si realmente su cargo estaba en peligro. Imagínense hasta dónde llegaron. De un lado y del otro, Pusineri venía de golear 5-0. Sí. Pusineri encontró cierto funcionamiento y ciertas respuestas a un equipo que no las tenía de la mano de Becasese, y Becasese pasa a ser el verdugo de este club que ahora tendrá... Yo creo, Diego, hay una frase que me enseñaron de chico, en el fútbol no hay revancha, ¿eh? Hay partidos y partidos, y yo creo que lo que va a suceder en las próximas horas para este plantel será una nueva prueba, y de ganar nada va a tapar lo que sucedió hace 48 horas, pero sí será una prueba de ánimo para, insisto, muchos jóvenes y un plantel que, por ejemplo, Diego, y adhiero a esta información, tiene ya como refuerzos a Carlos Benavides y a Gastón Togni, que se reincorporaron, uno por Uruguay y otro por Argentina de las selecciones sub-23. Imagínense lo corto que quedó este plantel, que hace no mucho tiempo era uno de los más ricos en cuanto a jerarquía y a potencial en la República Argentina. Caramba, Arturo, te agradecemos. Habrá que esperar obviamente al jueves, pero has descrito de la mejor manera el escenario de Independiente en estas horas. Abrazo grande, abrazo gigante. Les mando un abrazo para ustedes. Yo imagino algún cambio en la defensa. Esto cortito, si vuelve Gastón Silva, recuperado de la lesión de tobillo, o Alexander Barbosa, ya recuperado de su malestar físico que lo privó de estar frente a Racing. Un abrazo, chicos. Abrazo. Chau, Arturo.